A los 18 años, Isabela fue vendida como esposa a un granjero desconocido para saldar las deudas de su padre. Esperaba brutalidad, servidumbre y una vida de miseria. Lo que encontró fue algo que jamás imaginó, un hombre que la trataría como la realeza que nunca fue, revelando secretos que cambiarían su destino para siempre. Bienvenido a Corazón. Asegúrate de suscribirte al canal, porque aquí encontrarás historias que te harán latir el corazón, te dejarán sin aliento, y te mantendrán al borde del asiento. Así que suscríbete ahora y vamos al video. El carruaje traqueteaba por el camino de tierra, mientras Isabela Santillana observaba por la ventanilla el paisaje cada vez más rural que se extendía ante sus ojos. Era el otoño de 1847, y las hojas caían de los árboles como lágrimas doradas que marcaban el final de su vida tal como la conocía. A su lado, su padre, don Rodrigo Santillana, permanecía en silencio, evitando su mirada con la cobardía de un hombre que sabía exactamente lo que había hecho. Había vendido a su propia hija como si fuera ganado, entregándola en matrimonio a un completo desconocido para saldar deudas de juego que habían consumido la fortuna familiar durante años de negligencia y vicio. Isabela tenía apenas 18 años, con cabello castaño oscuro que caía en ondas suaves hasta su cintura y ojos color avellana que reflejaban una inteligencia aguda que su educación limitada no había logrado apagar. Había sido criada en la Ciudad de México, en lo que alguna vez fue una familia respetable de la clase alta, con sirvientes, bailes, y la promesa de un matrimonio ventajoso con algún hijo de buena familia, pero las apuestas de su padre y sus malas inversiones habían destruido todo eso. Primero se fue la casa grande, luego las joyas de su madre, luego los muebles finos, y finalmente, cuando no quedaba nada más que vender, don Rodrigo había encontrado una última mercancía, su hija. El señor Mendoza es un hombre honorable, murmuró su padre, rompiendo finalmente el silencio que había dominado las últimas 3 horas del viaje. Tiene tierras, ganado, una granja próspera. Serás bien cuidada. Isabela giró su rostro hacia él, y la furia que había estado conteniendo durante semanas finalmente encontró voz. ¿Bien cuidada? Me vendiste a un campesino que nunca he conocido, un hombre que podría ser un bruto, un borracho, o peor. ¿Y me dices que seré bien cuidada? Lo único que te importaba era saldar tus deudas, no mi felicidad, no mi futuro, no mi vida. Don Rodrigo tuvo la decencia de verse avergonzado, aunque Isabela dudaba que sintiera verdadero remordimiento. No tuve opción, Isabela, los prestamistas amenazaban con matarme. El señor Mendoza ofreció pagar todas mis deudas a cambio de tu mano. Era eso o dejarte huérfana y en la calle. Sus palabras, aunque ciertas, no ofrecían consuelo. Isabela sabía que su padre había tenido múltiples opciones, a lo largo de los años podría haber dejado de apostar, podría haber buscado trabajo honesto, podría haber vendido su orgullo en lugar de su hija, pero había elegido el camino más fácil en cada encrucijada, y ahora ella pagaría el precio de sus fracasos. El carruaje finalmente se detuvo frente a una propiedad que tomó a Isabela por sorpresa. Había esperado encontrar una choza destartalada, quizás un granero convertido en vivienda, el tipo de lugar donde un campesino desesperado por una esposa podría vivir. En cambio, ante ella se alzaba una casa de campo sustancial de 2 pisos, construida en piedra y madera con un techo de tejas rojas. No era una mansión como la que había conocido en su infancia, pero era sólida, bien mantenida, y rodeada de tierras que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Campos de maíz y trigo ondulaban en la brisa otoñal, y en la distancia podía ver establos que albergaban ganado de aspecto saludable. Un hombre emergió de la casa al escuchar el carruaje. Isabela sintió que su corazón se detenía momentáneamente cuando lo vio. Había imaginado a su futuro esposo como un hombre mayor, tosco, quizás sin educación y con modales brutales. Pero el hombre que caminaba hacia ellos era joven, probablemente no mayor de 26 o 27 años, con una constitución fuerte producto del trabajo físico pero con un porte que sugería dignidad natural. Su cabello era negro y ligeramente largo, sus ojos de un marrón cálido, y su rostro, aunque curtido por el sol,
era indudablemente apuesto. Vestía ropa simple pero limpia, pantalones oscuros, camisa blanca con las mangas enrolladas, y un chaleco de cuero desgastado. Don Rodrigo, saludó el hombre con voz profunda y firme, extendiendo su mano. Soy Mateo Mendoza, bienvenidos a mi propiedad. Su padre descendió del carruaje y estrechó la mano del granjero con demasiado entusiasmo, como si estuviera cerrando un negocio particularmente provechoso. Señor Mendoza, el placer es mío, permítame presentarle a mi hija, Isabela. Mateo se acercó al carruaje y extendió su mano para ayudarla a descender. Isabela dudó por un momento antes de aceptarla. Su mano era áspera, callosa por años de trabajo, pero su toque era gentil, casi reverente. Señorita Santillana, dijo Mateo, y había algo en su voz que la hizo mirarlo directamente a los ojos por primera vez. Es un honor conocerla finalmente. Sé que las circunstancias de nuestro matrimonio no son las ideales, pero espero que con el tiempo pueda encontrar algo de felicidad aquí. La honestidad en sus palabras la desconcertó. No había pretensiones, no intentaba fingir que esto era un matrimonio por amor. Simplemente reconocía la realidad de su situación con una franqueza que era casi refrescante después de semanas de las mentiras y excusas de su padre. Gracias, respondió Isabela fríamente, retirando su mano de la de él tan pronto como estuvo firmemente en el suelo. No iba a hacer esto fácil para ninguno de ellos. No había pedido esta vida, no había pedido este matrimonio, y no iba a fingir gratitud por ser vendida como mercancía. Mateo pareció entender su resentimiento porque simplemente asintió y se volvió hacia don Rodrigo. Supongo que querrá proceder con la ceremonia de inmediato. He hecho arreglos con el padre Tomás de la iglesia del pueblo para que venga mañana por la mañana. Pensé que les daría esta noche para despedirse apropiadamente. Don Rodrigo pareció incómodo ante la sugerencia de pasar más tiempo con la hija que había traicionado tan completamente. Eso es muy considerado, pero tengo asuntos urgentes que me esperan en la ciudad. Si es posible, preferiría que la ceremonia se realizara esta tarde. La falta de vergüenza de su padre era asombrosa. Ni siquiera podía darle una última noche como soltera. Una última noche antes de que su vida cambiara irrevocablemente. Mateo frunció el ceño ligeramente, claramente desaprobando la prisa, pero asintió. Enviaré a alguien al pueblo de inmediato. El padre Tomás debería poder estar aquí en 2 horas. Las siguientes 2 horas pasaron en una neblina surrealista para Isabela. Mateo la llevó a la casa y le mostró una habitación en el segundo piso donde podría refrescarse y prepararse. La habitación era simple pero cómoda, con una cama grande cubierta con un edredón hecho a mano, un armario de madera sólida, y una ventana que daba a los campos. Una joven sirvienta de quizás 16 años trajo agua caliente y toallas limpias, presentándose tímidamente como Rosa. Si necesita algo, señorita, solo tiene que pedirlo, dijo Rosa con una sonrisa amable. El señor Mateo nos dijo que la tratáramos con el mayor respeto. Isabela se cambió al único vestido fino que había traído consigo, un vestido de seda azul oscuro que había sido de su madre. Mientras Rosa la ayudaba a arreglar su cabello, Isabela estudió su reflejo en el pequeño espejo de la habitación. ¿Quién era esta mujer que la miraba? Ya no era la joven ingenua que había soñado con bailes y romance. Era una mercancía, vendida al mejor postor, destinada a una vida que no había elegido. Sintió lágrimas quemando sus ojos pero las reprimió con fuerza. No lloraría, no le daría a su padre o a este extraño granjero la satisfacción de verla débil. El padre Tomás llegó puntualmente, un sacerdote mayor con una expresión amable pero que claramente entendía la naturaleza transaccional de este matrimonio. La ceremonia se llevó a cabo en la pequeña sala de estar de la casa, con solo don Rodrigo, Rosa, y otro trabajador de la granja llamado Esteban como testigos. Fue breve, casi brutalmente eficiente. Isabela pronunció sus votos con voz clara pero sin emoción, cada palabra sintiendo como una sentencia. Mateo, por su parte, habló sus promesas con una solemnidad que sugería que las tomaba en serio, aunque ambos sabían que el amor no era parte de este acuerdo. Cuando el padre Tomás los declaró marido y mujer, Mateo se inclinó para besar su mejilla en lugar de sus labios,
un gesto que Isabela interpretó como respeto por su evidente incomodidad. Inmediatamente después, don Rodrigo se apresuró a despedirse, claramente ansioso por recibir el pago prometido y escapar antes de que su hija pudiera lanzarle más reproches. «Cuida de ella», le dijo a Mateo con una hipocresía que hizo que Isabela sintiera náuseas. Ni siquiera se dignó a abrazarla o desearle felicidad. Simplemente subió a su carruaje y se fue, desapareciendo por el camino polvoriento, sin mirar atrás una sola vez. Isabela observó el carruaje de su padre desaparecer en la distancia, sintiendo una mezcla extraña de alivio y abandono. Finalmente estaba sola con este extraño que ahora era su esposo, en esta casa desconocida que supuestamente sería su hogar. Mateo permaneció a su lado en silencio durante un largo momento antes de hablar. «Sé que esto no es lo que esperabas para tu vida», dijo suavemente, «y no pretenderé que las circunstancias de nuestro matrimonio son románticas o justas, pero quiero que sepas que serás tratada con respeto en esta casa. Nadie te faltará al respeto, nadie te hará daño, y tendrás libertad para hacer de esta casa tu hogar de la manera que desees». Sus palabras eran amables, pero Isabela aún no estaba lista para bajar su guardia. «¿Y qué esperas de mí a cambio?», preguntó directamente, girando para mirarlo, porque ambos sabemos que nadie paga una fortuna por una esposa sin esperar algo a cambio. Mateo la miró con esos ojos marrones que parecían contener más profundidad de la que ella había anticipado. «Espero compañía, espero conversación, espero que, con el tiempo, podamos construir algo de respeto mutuo, quizás incluso amistad. En cuanto a otros deberes conyugales», hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente, «no te presionaré. Cuando y si estás lista, será tu decisión. Esta casa es lo suficientemente grande para que tengamos nuestros propios espacios». La sorpresa debe haberse mostrado en el rostro de Isabela porque Mateo sonrió levemente. «¿Pensaste que sería un bruto que exigiría sus derechos maritales inmediatamente? No soy ese tipo de hombre, Isabela. Puedo llamarte Isabela, ¿verdad?». Ella asintió lentamente, todavía procesando sus palabras. «Entonces permíteme mostrarte tu habitación. Como mencioné, la casa tiene espacio suficiente. Puedes tener tu propia habitación hasta que decidas lo contrario». La condujo escaleras arriba hasta la misma habitación donde se había preparado para la boda. «Esta será tu habitación. Mi habitación está al final del pasillo. Hay 2 habitaciones más entre nosotros, así que tendrás privacidad». Isabela entró lentamente en la habitación, observando los detalles que había pasado por alto antes. Había flores frescas en un jarrón sobre la cómoda, cortinas de encaje en las ventanas que permitían entrar luz suave, y una alfombra tejida a mano que cubría el piso de madera. «Rosa preparó la habitación para ti», explicó Mateo desde la puerta. «Si necesitas algo más ropa, muebles diferentes, lo que sea solo tienes que pedirlo. Los ingresos de la granja son buenos. No vivimos en lujo, pero ciertamente no pasamos necesidades». Había un orgullo tranquilo en su voz cuando hablaba de su trabajo, pero no era arrogancia. Era el orgullo de un hombre que había construido algo con sus propias manos. «¿Por qué?», preguntó Isabela abruptamente, girando para enfrentarlo. «¿Por qué pagarías tanto por una esposa? Eres joven, apuesto, claramente próspero. Podrías haber cortejado a cualquier mujer del pueblo, haberte casado por amor. ¿Por qué comprar una esposa de la ciudad que claramente no quiere estar aquí?». Era una pregunta grosera, pero necesitaba entender. Mateo se apoyó contra el marco de la puerta, considerando su respuesta. «Es una pregunta justa, la verdad es complicada. Hace 3 años, estuve comprometido con una mujer del pueblo. Nos conocíamos desde niños, o eso creía. 2 semanas antes de la boda, se fugó con un comerciante que pasaba por el pueblo, alguien con más dinero y promesas de vida en la ciudad. Me dejó una nota explicando que no podía soportar la idea de ser esposa de granjero toda su vida». Había dolor en su voz, cuidadosamente controlado pero innegable. «Después de eso, las mujeres del pueblo me miraban con lástima o con ambición. Algunas querían ser la que sanara mi corazón roto, otras simplemente veían la granja y las tierras. No podía confiar en las intenciones de nadie. Cuando tu padre se acercó a mí a través de un intermediario,
ofreciendo un arreglo claro y honesto, un matrimonio por conveniencia donde ambas partes entendían exactamente lo que estaba en juego. Me pareció más honesto que las falsedades del cortejo tradicional. Isabela no sabía qué responder a eso. En cierto modo, entendía su lógica, aunque le doliera admitirlo. Al menos en este matrimonio no había pretensiones de amor o engaño romántico. Entiendo, dijo finalmente. Entonces somos dos personas que fueron lastimadas por aquellos que se suponía debían cuidarnos, ahora atados en un matrimonio que ninguno de los dos realmente quería. Qué base más sólida para una vida juntos. Su sarcasmo era evidente, pero Mateo no se ofendió. O quizás, respondió pensativamente, somos dos personas que tienen la oportunidad de crear algo nuevo, algo construido en honestidad en lugar de ilusiones románticas. El tiempo lo dirá. Con eso, se retiró, cerrando suavemente la puerta detrás de él y dejando a Isabela sola con sus pensamientos tumultuosos y el peso de su nueva realidad. Esa primera noche, Isabela apenas durmió. Cada sonido de la casa le era extraño: el crujir de la madera al enfriarse, el susurro del viento contra las ventanas, los sonidos distantes del ganado en los establos. Se sentía como una intrusa en este lugar, una extraña en lo que supuestamente era ahora su hogar. Cuando finalmente amaneció, se vistió rápidamente con uno de sus vestidos más simples y bajó las escaleras, insegura de qué esperarla. Rosa ya estaba en la cocina, preparando el desayuno, y sonrió cuando vio a Isabela. Buenos días, señora Mendoza. ¿Durmió bien? El título la sobresaltó. Señora Mendoza, era oficial ahora, irrevocablemente casada con un hombre que apenas conocía. Suficientemente bien, gracias Rosa, mintió Isabela. ¿Dónde está? ¿Dónde está Mateo? Rosa señaló hacia la ventana de la cocina. El señor Mateo siempre se levanta antes del amanecer para supervisar el trabajo de la granja, pero me pidió que preparara un desayuno especial para usted. Dijo que debía asegurarme de que tuviera todo lo que necesitara. Isabela se acercó a la ventana y vio a Mateo en la distancia, hablando con varios trabajadores, gesticulando hacia los campos. Incluso desde lejos, podía ver la autoridad natural en su postura, el respeto que los trabajadores le mostraban. Era claramente un buen patrón, alguien que sabía liderar sin tiranizar. El desayuno fue abundante: huevos frescos, tortillas calientes, frijoles, queso fresco y café fuerte. Isabela comió en silencio en el comedor pequeño, aún sintiéndose fuera de lugar. Cuando Mateo regresó una hora después, encontró a Isabela sentada en el porche, observando los campos. Buenos días, saludó, limpiándose el sudor de la frente. Espero que hayas dormido bien. Suficientemente, respondió ella sin mirarlo. ¿Y ahora qué? ¿Cuáles son mis deberes aquí? Cocinar, limpiar, comportarme como la esposa obediente. Mateo se sentó en una silla cercana, estudiándola. Tus deberes son los que tú decidas que sean. Rosa se encarga de la mayoría de las tareas domésticas. No te traje aquí para ser una sirvienta. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer todo el día? La frustración en la voz de Isabela era palpable. ¿Sentarme y contemplar mi nueva prisión? Mateo se inclinó hacia adelante, sus codos apoyados en sus rodillas. Esta no es una prisión, Isabela. Eres libre de hacer lo que desees. Si quieres aprender sobre la granja, puedo enseñarte. Si quieres leer, tengo una pequeña biblioteca. Si quieres explorar el pueblo, hay un caballo manso que puedes usar. Si quieres simplemente estar sola y procesar todo esto, también está bien. No hay un guión que debas seguir. Solo, intenta con el tiempo ver esto como un hogar, no como una prisión. Se levantó para irse, pero se detuvo. Y Isabela, sé que no me elegiste, pero estoy comprometido a hacer esto funcionar. Espero que algún día puedas sentir lo mismo. Los días se convirtieron en semanas, y lentamente, muy lentamente, Isabela comenzó a adaptarse a su nueva vida. Mateo era fiel a su palabra, nunca la presionaba, nunca exigía nada de ella, y le daba libertad para encontrar su propio camino. Gradualmente, Isabela empezó a explorar la propiedad. Los campos de maíz y trigo eran vastos y bien cuidados. Los establos albergaban vacas lecheras sanas y varios caballos hermosos.
Había un huerto de frutales y un jardín de vegetales que Rosa cuidaba meticulosamente. Era, admitió Isabela a regañadientes, un lugar hermoso y próspero. Una tarde, mientras Mateo trabajaba en los campos, Isabela decidió explorar la casa más a fondo. Había una habitación en el primer piso que siempre mantenía cerrada, y su curiosidad finalmente venció su reserva. La puerta no estaba con llave. Dentro, encontró lo que solo podía describirse como una biblioteca personal. Estanterías de madera cubrían las paredes desde el piso hasta el techo, llenas de libros de todo tipo, clásicos literarios, tratados de agricultura, libros de historia, incluso algunos volúmenes de poesía. Para Isabela, que había sido una ávida lectora en su vida anterior, era como descubrir un tesoro escondido. En el centro de la habitación había un escritorio de caoba con papeles cuidadosamente organizados. Isabela se acercó al escritorio, consciente de que estaba invadiendo la privacidad de Mateo, pero incapaz de resistir su curiosidad. Entre los papeles había registros meticulosos de la granja, inventarios, cuentas, planes de cultivo. Pero lo que realmente capturó su atención fue una carta parcialmente escondida bajo un libro de contabilidad. Estaba dirigida a Mateo, con una letra femenina elegante. A pesar de saber que no debería, Isabela la leyó. Mi querido Mateo, comenzaba la carta, sé que mi partida te lastimó profundamente, y no espero tu perdón, pero necesitas saber la verdad que no pude decirte antes de irme. Mi familia me obligó a dejarte. Mi padre descubrió un secreto sobre tu pasado, algo que dijo que arruinaría nuestra familia si nos casábamos. La carta terminaba abruptamente ahí, como si hubiera sido rasgada o nunca completada. Isabela sintió una mezcla de culpa por leer correspondencia privada y fascinación por el misterio que insinuaba. ¿Qué secreto podría tener Mateo, este granjero aparentemente honesto y trabajador, que sería tan terrible como para hacer que una prometida lo abandonara? Antes de que pudiera reflexionar más, escuchó pasos acercándose. Rápidamente colocó la carta donde la había encontrado y se alejó del escritorio, fingiendo examinar los libros en las estanterías. Mateo entró a la habitación, deteniéndose sorprendido al verla. «¿Encontraste mi santuario?», dijo con una sonrisa leve. «Espero que no te importe que haya entrado», se apresuró a decir Isabela. La puerta estaba abierta y, «Estos libros son increíbles, ¿los has leído todos?». Mateo se acercó, pasando sus dedos por los lomos de los libros con evidente cariño. «La mayoría, sí. Mi padre creía fervientemente en la educación, incluso para un futuro granjero. Me enseñó a leer desde pequeño y me alentó a nunca dejar de aprender. Estos libros son mi herencia más preciada». Había afecto genuino en su voz cuando hablaba de su padre. ¿Puedo leer algunos?, preguntó Isabela tímidamente. «Por supuesto», respondió Mateo inmediatamente. «Esta biblioteca es tuya también ahora. Lee lo que quieras, cuando quieras. De hecho, me haría feliz tener a alguien con quien hablar sobre lo que leo. Rosa es maravillosa, pero no comparte mi amor por los libros, y Esteban prefiere historias contadas en la taberna». Isabela sintió algo ablandándose en su pecho. Este hombre continuaba sorprendiéndola. No era el campesino tosco e ignorante que había asumido que sería. Era educado, considerado, y compartía su amor por los libros. Tal vez, solo tal vez, este matrimonio no sería la pesadilla que había anticipado. En las semanas siguientes, Isabela desarrolló una rutina. Por las mañanas, ayudaba a Rosa en el jardín, descubriendo que disfrutaba el trabajo físico de cuidar las plantas. Por las tardes, se retiraba a la biblioteca donde leía vorazmente, devorando libro tras libro, y por las noches, comenzó a cenar con Mateo en lugar de retirarse sola a su habitación. Sus conversaciones empezaron siendo tensas y formales, pero gradualmente se volvieron más naturales. Hablaban de los libros que leían, de la granja, de filosofía y política. Mateo era sorprendentemente bien informado y tenía opiniones reflexivas sobre una variedad de temas. Una noche, aproximadamente 2 meses después de su matrimonio, Isabela finalmente reunió el coraje de hacer la pregunta que la había estado molestando desde que encontró la carta. «Mateo», comenzó cuidadosamente durante la cena, «me dijiste que tu prometida te dejó porque no podía soportar ser esposa de granjero,
Pero, ¿hubo otra razón, algo más personal? Mateo se tensó visiblemente, su tenedor deteniéndose a medio camino hacia su boca. ¿Por qué preguntas eso? Su voz era cautelosa. Porque encontré una carta hace unas semanas en tu escritorio, admitió Isabela. No tenía intención de leer tu correspondencia privada, pero la vi y mencionaba un secreto sobre tu pasado. Desde entonces, he tenido curiosidad. Por un largo momento, Mateo no dijo nada. Bajó su tenedor y miró su plato, su mandíbula tensa. Debería habértelo dicho antes, dijo finalmente, pero temía que cambiaría la forma en que me ves. Aunque supongo que ya no puedo importar menos de lo que ya te importo. Isabela sintió una punzada inesperada de culpa ante sus palabras. Era cierto que había mantenido distancia emocional de él, pero en algún momento, durante estos 2 meses, Mateo se había vuelto menos como un extraño y más como, bueno, no estaba segura de que, cuéntame, dijo suavemente, sea lo que sea, mereces tener a alguien que conozca la verdad. Mateo levantó la vista, encontrando sus ojos. No soy solo un granjero, Isabela, o más bien, no siempre lo fui. Mi padre, don Alejandro Mendoza, era el hijo menor de una familia noble, la familia Mendoza de Guadalajara. Cuando era joven, se enamoró de una campesina, mi madre, y la alta sociedad lo rechazó por casarse debajo de su estación. Lo desheredaron, le quitaron su título, y tuvo que construir una vida desde cero. Esta granja, toda esta propiedad, la construyó con sus propias manos a partir de nada. Hizo una pausa, midiendo la reacción de Isabela. Cuando murió hace 5 años, me dejó no solo la granja, sino también documentos que probaban nuestro linaje. Técnicamente, soy don Mateo Mendoza, heredero de un título que mi padre renunció. Isabela se recostó en su silla, procesando esta información. ¿Y por qué es esto un secreto tan terrible? Mateo rió amargamente, porque la familia Mendoza nunca aceptó a mi padre. Cuando murió, intentaron reclamar esta propiedad, argumentando que como hijo desheredado, no tenía derecho legal de transmitir ninguna herencia. Pasé años en disputas legales, usando cada peso que tenía para mantener esta tierra. Finalmente gané, pero hice enemigos poderosos en el proceso. La familia de mi exprometida descubrió quién era realmente y temieron que esos enemigos trajeran problemas a su puerta. Por eso me dejó. No era solo una campesina snob. Tenía miedo de ser arrastrada a una guerra familiar que no era suya. Y tú, Isabela, dijo lentamente, las piezas cayendo en su lugar, compraste una esposa de la ciudad que no tenía conexiones sociales aquí. Nadie que pudiera usar en tu contra, nadie que pudiera ser amenazado por tus enemigos para llegar a ti. Mateo asintió. En parte, sí, pero también, agregó rápidamente, vi en tu situación un reflejo de la de mi madre, una mujer atrapada por las deudas y decisiones de su familia, forzada a un matrimonio por circunstancias más allá de su control. Pensé que al menos podría darle a alguien como ella, como tú, una vida mejor, incluso si comenzó en términos menos que ideales. La revelación de Mateo cambió algo fundamental entre ellos. Isabela ya no lo veía solo como el granjero que la había comprado, sino como un hombre con su propia historia complicada, sus propias cicatrices y secretos. En los días siguientes, hablaron más abiertamente sobre sus pasados. Isabela le contó sobre su infancia privilegiada pero solitaria, sobre una madre que había muerto cuando ella tenía 12 años, sobre un padre que había preferido las cartas y el alcohol a su propia hija. Mateo compartió memorias de sus padres, del amor profundo que habían compartido a pesar de los obstáculos sociales, de las lecciones que le habían enseñado sobre honor y trabajo duro. Una mañana de finales de otoño, casi 3 meses después de su matrimonio, llegó una carta que cambiaría todo. Mateo estaba en los campos cuando el cartero del pueblo entregó el sobresellado con lacre rojo. Rosa lo llevó a Isabela, quien reconoció inmediatamente el elaborado sello. Era el escudo de armas de la familia Mendoza de Guadalajara. Con manos temblorosas, Isabela llevó la carta al estudio y esperó a que Mateo regresara. Cuando finalmente entró, cubierto de polvo y sudor del trabajo matutino, ella le extendió el sobre sin decir palabra. Mateo palideció al ver el sello, rompió el lacre con dedos que temblaban ligeramente y leyó en silencio.
Isabela observó cómo su expresión pasaba de preocupación a shock absoluto. ¿Qué dice?, preguntó finalmente, incapaz de soportar el suspenso. Mateo se dejó caer en su silla, la carta cayendo de sus manos. Es de mi tío, don Fernando Mendoza, el hermano mayor de mi padre, el que dirigió la campaña para desheredar a mi padre y luego intentó quitarme esta tierra. Su voz sonaba hueca, distante. Está muriendo, cáncer, y quiere verme antes de que sea demasiado tarde. Dice que tiene algo importante que debe decirme, algo sobre mi padre que cambiará todo lo que creo saber. ¿Irás?, preguntó Isabela, sorprendiéndose a sí misma por la preocupación en su propia voz. Mateo la miró, y ella vio confusión y dolor en esos ojos marrones que había llegado a conocer tan bien. No lo sé, este hombre intentó destruirme, intentó quitarme todo lo que mi padre construyó. ¿Por qué debería darle el consuelo de mi presencia en su lecho de muerte? Porque, Isabela se encontró diciendo, acercándose a él, claramente tiene algo importante que decir. Y si no vas, pasarás el resto de tu vida preguntándote qué era. Además, agregó más suavemente, quizás necesitas el cierre tanto como él necesita el perdón. Mateo estudió su rostro, y algo cambió en su expresión. ¿Vendrías conmigo? La pregunta la tomó por sorpresa. ¿A Guadalajara? ¿Por qué? Porque, dijo Mateo simplemente, no quiero enfrentar esto solo. ¿Y por qué? Te has convertido en alguien en quien confío, Isabela. Sé que este matrimonio comenzó como una transacción, pero estos últimos 3 meses, hablando contigo, conociéndote, has venido a significar más para mí de lo que esperaba. Si esto va a ser difícil, y tengo el presentimiento de que lo será, querría tenerte a mi lado. Isabela sintió algo moverse en su pecho, algo cálido y aterrador al mismo tiempo. Entonces iré contigo, respondió. El viaje a Guadalajara tomó 3 días en carruaje. Durante ese tiempo, Isabela vio un lado diferente de Mateo. Estaba más callado, más introspectivo, claramente luchando con demonios internos sobre su familia y su pasado. Pero también hubo momentos de conexión genuina. Una noche, mientras se hospedaban en una posada a mitad de camino, Mateo le confesó, a veces me pregunto si mi padre hizo lo correcto al dejar todo por amor. Sé que él y mi madre fueron felices, pero pagaron un precio terrible. Fueron exiliados de su propia familia, tuvieron que trabajar hasta el agotamiento para sobrevivir. ¿Valió la pena el amor todo ese sufrimiento? Isabela consideró la pregunta cuidadosamente. Creo, dijo finalmente, que tu padre habría dicho que sí. ¿Por qué al final, qué es una vida sin amor? ¿Qué es el privilegio o el título si significa vivir una mentira, casarse con alguien que no amas, negar tu verdadero corazón? Tu padre eligió autenticidad sobre apariencia. Eso requiere más coraje del que la mayoría de nosotros poseemos. Mateo la miró con una intensidad que hizo que su corazón latiera más rápido. Eres más sabia de lo que crees, Isabela, y más fuerte. Cuando te conocí por primera vez, vi a una mujer asustada y enojada. Ahora veo a alguien que ha encontrado su propia fuerza en circunstancias imposibles. Llegaron a Guadalajara al tercer día, y la grandeza de la ciudad sorprendió incluso a Isabela, que había crecido en la capital. La mansión Mendoza era imponente, 3 pisos de arquitectura colonial, jardines elaborados, fuentes de mármol, y un ejército de sirvientes. Fueron recibidos por un mayordomo anciano que claramente reconoció a Mateo a pesar de los años. Don Mateo, dijo el hombre con una reverencia profunda, su tío lo ha estado esperando. Por favor, síganme. Fueron conducidos a través de pasillos opulentos hasta una habitación en el tercer piso. Allí, en una cama enorme, yacía don Fernando Mendoza. El hombre que una vez había sido un patriarca poderoso era ahora una sombra de sí mismo, demacrado, pálido, con ojos hundidos que sin embargo brillaban con una inteligencia aguda. Cuando vio a Mateo entrar, una expresión compleja cruzó su rostro: arrepentimiento, alivio, dolor. Mateo, dijo con voz débil, viniste, no estaba seguro de que lo harías. Mateo se acercó a la cama, su postura rígida. Tu carta decía que tenías algo importante que decirme sobre mi padre. Estoy aquí para escuchar, no para ofrecer perdón. Don Fernando asintió débilmente. No espero perdón. Lo que hice fue imperdonable.
pero antes de morir, necesitas saber la verdad, una verdad que he cargado durante 30 años. Tu padre, comenzó don Fernando con dificultad, no fue desheredado porque se casó con una campesina. Esa fue la historia que le contamos, la que le contamos a todos, pero la verdad es más complicada y más cruel. Hizo una pausa, respirando trabajosamente. Tu madre, María, no era simplemente una campesina, era la hija legítima pero no reconocida de don Carlos Sánchez, uno de los hombres más ricos de México. Don Carlos tuvo un affair con una sirvienta en su juventud, y María fue el resultado. Él la crió en secreto, le dio educación, pero nunca le dio su apellido ni su reconocimiento público. Mateo se había quedado completamente inmóvil. ¿Qué estás diciendo? Don Fernando continuó con evidente dolor. Cuando tu padre anunció su intención de casarse con María, nuestro padre, tu abuelo, lo sabía. Sabía exactamente quién era ella, y vio una oportunidad. Don Carlos era su enemigo comercial más grande. Nuestro padre pensó que si tu padre se casaba con María, podría usar esa conexión como chantaje contra don Carlos. Pero tu padre se negó a ser parte de esos juegos. Se negó a usar a María de esa manera. Así que nuestro padre lo desheredó, no por casarse debajo de su estación, sino por negarse a ser una pieza en sus manipulaciones. Yo, don Fernando cerró los ojos, lágrimas rodando por sus mejillas hundidas, apoyé esa decisión. Ayudé a desheredar a mi propio hermano porque estaba celoso. Celoso de que él tuviera el coraje de elegir el amor sobre el deber. Celoso de que fuera libre mientras yo estaba atrapado en un matrimonio sin amor arreglado por conveniencia. Y cuando murió, intenté tomar su tierra porque pensé que de alguna manera corregiría el error, que traer su propiedad de vuelta a la familia Mendoza honraría su memoria. Estaba equivocado, solo causé más dolor. El silencio en la habitación era denso, cargado con el peso de décadas de secretos finalmente revelados. Mateo se había alejado de la cama, su espalda hacia su tío moribundo, sus hombros tensos. Isabela podía ver el conflicto en cada línea de su cuerpo. Finalmente, habló, su voz ronca de emoción. ¿Mi madre sabía que era hija de don Carlos Sánchez? Don Fernando tosió débilmente antes de responder. Sí, lo sabía, pero nunca quiso nada de él. Cuando tenía 16 años, don Carlos intentó comprar su silencio, ofreciéndole dinero para que se fuera lejos y nunca revelara su parentesco. Ella rechazó cada peso, dijo que prefería ser pobre y honesta que rica y cómplice de su vergüenza. Por eso amaba tanto a tu padre, continuó don Fernando, porque la vio por quien era, no por quien era su padre o cuánto dinero podría traer. La amó puramente, sin agenda, y ella correspondió ese amor con una devoción que nunca he visto igualada. Mateo se giró bruscamente, y había lágrimas en sus ojos. ¿Por qué me dices esto ahora? ¿Qué se supone que debo hacer con esta información después de todos estos años? Don Fernando extendió una mano temblorosa. Porque hay más. Don Carlos nunca tuvo hijos legítimos. Cuando murió hace 2 años, dejó toda su fortuna a su heredero desconocido. Sus abogados han estado buscándote, Mateo. Eres el único descendiente de don Carlos Sánchez. Eres su heredero. La revelación cayó como una bomba en la habitación. Isabela sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Mateo era rico, increíblemente rico, y aparentemente no lo sabía. Eso es imposible, dijo Mateo, su voz apenas un susurro. Llora, ¿por qué no me encontraron antes? Porque, explicó don Fernando, don Carlos dejó instrucciones específicas. Su heredero debía ser encontrado solo a través de medios legítimos, sin anuncios públicos que pudieran atraer a impostores. Sus abogados han estado investigando discretamente durante 2 años. Me contactaron hace 6 meses porque sabían de la conexión de mi hermano con María. Llora, yo les di tu ubicación. Es lo mínimo que podía hacer después de todo el daño que causé. Mateo se tambaleó hacia una silla y se sentó pesadamente. Isabela se acercó instintivamente, colocando una mano en su hombro. Él alcanzó esa mano, sosteniéndola como si fuera un ancla en una tormenta. Entonces, dijo lentamente, toda mi vida pensando que era solo un granjero, luchando para mantener la tierra de mi padre,
peleando batallas legales con cada peso que tenía. Y todo este tiempo, ¿había una fortuna esperándome? Don Fernando asintió. Los abogados están aquí, en Guadalajara. Quieren reunirse contigo. La herencia incluye propiedades en 3 ciudades, inversiones en ferrocarriles y minas, cuentas bancarias que contienen más dinero del que podrías gastar en 10 vidas. No lo quiero, dijo Mateo abruptamente, soltando la mano de Isabela y poniéndose de pie. No quiero nada de un hombre que abandonó a mi madre, que la mantuvo en secreto como si fuera algo de lo que avergonzarse. Don Fernando lo miró con una tristeza profunda. Entiendo tu rabia, pero considera estos. Tu madre vivió toda su vida en la sombra de la vergüenza de su padre. ¿No sería una forma de honrarla tomar lo que le correspondía por derecho, usarlo para hacer bien en el mundo, para ayudar a otros que están en las mismas circunstancias que ella estuvo? No lo hagas por don Carlos, hazlo por ella. Las palabras golpearon algo en Mateo. Isabela podía verlo procesando, luchando con la decisión. Finalmente, miró a Isabela. ¿Qué piensas tú? Tú que fuiste forzada a este matrimonio pensando que te casabas con un simple granjero, ahora descubres que tu esposo es heredero de una fortuna. ¿Cambia eso algo? Isabela consideró la pregunta cuidadosamente. ¿Quieres saber la verdad?, preguntó. Hace 3 meses, cuando llegué a tu granja como tu esposa comprada, la noticia de que eras rico me habría emocionado. Habría significado seguridad, comodidad, todas las cosas que perdí cuando mi padre destruyó nuestra fortuna. Pero ahora, se detuvo, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Ahora sé quién eres realmente, Mateo. Eres el hombre que trata a sus trabajadores con respeto, que lee poesía por las noches, que construyó una vida con sus propias manos y está orgulloso de ese trabajo honesto. Eres el hombre que me dio espacio cuando lo necesitaba, que nunca exigió nada de mí, que me mostró que el matrimonio podría ser una asociación en lugar de una prisión. El dinero no cambia nada de eso, pero, agregó pensativamente, tu tío tiene razón. Esta herencia podría usarse para honrar a tu madre, para ayudar a otros que luchan como ella luchó. Mateo la miró durante un largo momento, y algo profundo pasó entre ellos. Gracias, dijo suavemente. Se volvió hacia su tío. Me reuniré con los abogados. Escucharé lo que tienen que decir, pero no puedo prometerte que aceptaré la herencia, y ciertamente no puedo ofrecerte el perdón que buscas. Lo que hiciste a mi padre fue imperdonable. Don Fernando asintió débilmente. No esperaba perdón. Solo esperaba la oportunidad de decir la verdad antes de morir. Y Mateo, su voz se debilitó aún más. Tu padre sería orgulloso del hombre que te has convertido. Eso lo sé con certeza. 2 días después, Mateo se reunió con los abogados de don Carlos Sánchez en una oficina elaborada en el centro de Guadalajara. Isabela insistió en acompañarlo, sintiendo que él necesitaba apoyo durante este proceso abrumador. Los abogados presentaron documentos tras documentos, escrituras de propiedades, registros bancarios, certificados de acciones. La magnitud de la fortuna era asombrosa. Don Carlos Sánchez había sido uno de los hombres más ricos de México, y todo eso ahora pertenecía a Mateo. Hay una carta, dijo el abogado principal, un hombre mayor llamado licenciado Ramírez, que don Carlos dejó para su heredero. Pidió específicamente que fuera entregada solo después de que se estableciera la identidad del heredero. El sobre era grueso, sellado con lacre que llevaba las iniciales de don Carlos. Mateo lo abrió con manos que temblaban ligeramente y comenzó a leer en voz alta para que Isabela pudiera escuchar. A mi nieto, si este eres tú quien leí esto, nunca tuve el coraje de conocer a mi hija María durante su vida, y eso es el mayor arrepentimiento que llevo a mi tumba. Fui un cobarde que valoró la opinión de la sociedad sobre el amor por mi propia carne y sangre. Cuando supe que había muerto, que nunca tendría la oportunidad de pedirle perdón, algo en mí se rompió irrevocablemente. La carta continuaba: pasé mis últimos años investigando qué había sido de ella, cómo había vivido, si había encontrado felicidad. Descubrí que se casó con un buen hombre, don Alejandro Mendoza, que la amó como yo debería haberla amado. Descubrí que tuvieron un hijo, tú, y que ella vivió una vida llena de amor a pesar de las dificultades. Eso me dio algún consuelo,
aunque no el perdón que no merecía. Esta fortuna es tuya por derecho de sangre, pero más importante, es una disculpa inadecuada por las décadas de amor y apoyo que le negué a tu madre. Úsala mejor de lo que yo lo hice. Úsala para hacer el bien que yo nunca tuve el coraje de hacer. Y si puedes, perdona a un viejo tonto que dejó que el miedo y el orgullo lo convirtieran en un cobarde. Mateo terminó de leer con lágrimas corriendo libremente por su rostro. Isabela también lloraba, movida por la cruda emoción de la carta. Aceptaré la herencia, dijo Mateo finalmente a los abogados, pero con condiciones. Quiero establecer un fondo para ayudar a madres solteras y sus hijos, otro para proporcionar educación a niños de familias pobres, y un tercero para ayudar a campesinos a comprar sus propias tierras. Mi madre vivió con vergüenza que no merecía. Usaré este dinero para asegurar que otros no tengan que hacer lo mismo. Los meses siguientes fueron un torbellino de cambios. Mateo y Isabela regresaron a la granja, pero ahora con los recursos para transformar no solo su propia vida, sino las vidas de todos en la comunidad circundante. Mateo mantuvo su palabra, estableciendo los fondos que había prometido. Contrató administradores para supervisar las propiedades que había heredado en las ciudades, pero él mismo se negó a dejar la granja. Esta tierra, le dijo a Isabela una noche mientras observaban los campos desde el porche, la construyó mi padre con sus propias manos. Representa todo lo que él valoraba: trabajo honesto, independencia, dignidad. No la abandonaré por mansiones en la ciudad, sin importar cuánto dinero tenga ahora. Isabela encontró que admiraba profundamente esa lealtad a sus raíces. Muchos hombres habrían corrido a abrazar la vida de lujo que la herencia ofrecía, pero Mateo se mantuvo fiel a quien era. Sin embargo, usó su nueva fortuna sabiamente, expandió los establos, compró mejor equipo para los campos, construyó viviendas más cómodas para sus trabajadores, estableció una pequeña escuela en la propiedad donde los hijos de sus trabajadores podían recibir educación gratuita. Rosa fue puesta a cargo de la casa con un salario generoso, y contrató a más ayuda para que ella no estuviera sobrecargada. Para Isabela, los cambios fueron igualmente transformadores pero de manera diferente. Con los recursos financieros ya no siendo una preocupación, pudo enfocarse en encontrar su propio propósito. Se convirtió en la administradora principal de los fondos caritativos que Mateo había establecido, viajando regularmente a las ciudades cercanas para reunirse con familias necesitadas, evaluando solicitudes de ayuda, asegurándose de que el dinero llegara a quienes realmente lo necesitaban. Descubrió que tenía talento para esto, para ver más allá de las apariencias y identificar a aquellos que eran genuinamente dignos de ayuda versus aquellos que simplemente buscaban aprovecharse. Una tarde, aproximadamente 6 meses después de su regreso de Guadalajara, Isabela estaba revisando solicitudes en el estudio cuando Mateo entró. Había estado trabajando en los campos todo el día y traía el olor a tierra y sol. Se dejó caer en la silla frente al escritorio con un suspiro de cansancio satisfecho. ¿Cómo van las solicitudes?, preguntó. Isabela levantó la vista, consciente de repente de cuán cómoda se había vuelto esta escena, los dos trabajando juntos en este espacio, compartiendo sus días, sus pensamientos, sus vidas. Bien, hay una familia en el pueblo, los Cortés. El padre murió en un accidente de trabajo hace 2 meses, dejando a la viuda con 5 hijos. Me recuerdan alto, bueno, a lo que mi propia situación podría haber sido. Mateo se inclinó hacia adelante, interesado. ¿Quieres ayudarlos? Sí, respondió Isabela firmemente. La viuda, Teresa, es inteligente y trabajadora. Con un pequeño préstamo sin interés, podría abrir una panadería. Tiene las habilidades, era conocida en el pueblo por su pan, solo necesita el capital inicial. Mateo sonrió. Entonces ayudémosla. Esta es exactamente el tipo de situación para la que establecimos estos fondos. Isabela sintió una oleada de afecto hacia este hombre que confiaba tan completamente en su juicio, que apoyaba sus decisiones sin cuestionar. Gracias, dijo suavemente, por confiar en mí con esto. Isabela, dijo Mateo, su tono volviéndose más serio, necesito decirte algo que he estado queriendo decir durante semanas pero no he encontrado el coraje. El corazón de Isabela comenzó a latir más rápido.
¿Qué es? Mateo se levantó y caminó hacia la ventana, su espalda hacia ella como si le resultara más fácil hablar sin mirarla directamente. Cuando te compré como esposa y sé que esa es una forma brutal de decirlo, pero es la verdad, pensé que estaba haciendo un arreglo práctico, una compañera que entendiera que esto era una transacción, nada más. No esperaba, se detuvo, luchando con las palabras, no esperaba enamorarme de ti, terminó finalmente, girándose para mirarla, pero lo hice, en algún momento, entre nuestras conversaciones nocturnas y verte trabajar con los fondos caritativos, entre tu risa cuando Rosa cuenta sus historias y tu concentración cuando lees en la biblioteca, me enamoré. Y sé que esto no es lo que acordamos, sé que nunca me elegiste, que fuiste forzada a este matrimonio, pero no puedo seguir fingiendo que solo eres mi esposa en papel, para mí, eres mucho más. Su confesión dejó a Isabela sin aliento. Había sentido algo creciendo entre ellos durante meses, algo más profundo que la camaradería o el respeto mutuo, pero había tenido miedo de nombrarlo, de reconocerlo. Mateo, comenzó, pero él la interrumpió. No tienes que decir nada, no espero que correspondas mis sentimientos, solo necesitaba que lo supieras, que entendieras que para mí, este matrimonio se ha convertido en algo real, algo precioso, y si algún día, en algún momento, pudieras venir a sentir incluso una fracción de lo que siento por ti, sería el hombre más feliz que jamás haya vivido. Isabela se levantó, acercándose a él. Su mente corría con recuerdos de los últimos meses. Mateo leyendo en voz alta por las noches, su voz profunda haciendo que la poesía cobrara vida. Mateo defendiendo a una de las trabajadoras cuando un comerciante del pueblo intentó engañarla. Mateo riendo ante una de sus observaciones sarcásticas, sus ojos brillando con diversión genuina. ¿Y si ya lo hago? Preguntó suavemente. ¿Y si yo también me he enamorado de ti? Tan gradualmente que no me di cuenta hasta que era demasiado tarde para detenerlo. Mateo la miró con asombro, apenas atreviéndose a creer lo que escuchaba. ¿En serio? Isabela sonrió, sintiendo lágrimas picando en sus ojos. Vine aquí odiándote, odiando mi padre, odiando mi vida, pero tú me mostraste lo que significa ser verdaderamente respetada, verdaderamente valorada. Me diste espacio cuando lo necesitaba, me desafiaste cuando estaba siendo obstinada, me apoyaste cuando encontré mi propósito, me enamoré de tu bondad, tu integridad, la forma en que vives tus principios cada día. Sí, Mateo, te amo. Las palabras apenas habían salido de su boca cuando Mateo cerró la distancia entre ellos, tomando su rostro entre sus manos y besándola con una ternura que le robó el aliento. Era su primer beso real, el primero dado libremente en lugar de por obligación ceremonial, y Isabela sintió como si cada pieza de su mundo finalmente encajara en su lugar. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban llorando y sonriendo simultáneamente. Entonces, ¿puedo mover mis cosas a tu habitación? Preguntó Mateo con una sonrisa juguetona. O tal vez tú prefieras mudarte a la mía, o podríamos elegir una de las habitaciones intermedias y hacerla nuestra juntos. Isabela rió, el sonido libre y genuino. Elijamos una nueva habitación juntos, un nuevo comienzo para esta nueva fase de nuestro matrimonio. Esa noche, comenzaron a preparar lo que sería su habitación compartida, trabajando lado a lado para mover muebles, colgar cortinas nuevas, crear un espacio que fuera verdaderamente de ambos. Rosa observaba con lágrimas felices, murmurando bendiciones y diciendo que siempre había sabido que ellos estaban destinados a encontrar el amor. Incluso Esteban, el trabajador callado que rara vez mostraba emoción, sonrió ampliamente al ver a la pareja claramente enamorada trabajando juntos. Los meses que siguieron fueron los más felices que Isabela había conocido. Su matrimonio, que había comenzado como una transacción fría, se había transformado en una asociación llena de amor, respeto y pasión genuina. Trabajaban juntos en los fondos caritativos durante el día, compartían cenas íntimas por las noches, y pasaban las noches en los brazos del otro, finalmente unidos en todos los sentidos. Pero como Isabela aprendería pronto, la felicidad a menudo invita a desafíos que la prueban.
y un desafío estaba en camino que probaría su amor de maneras que ninguno de ellos podría haber anticipado. La carta llegó en una mañana de primavera, llevando con ella nubes de tormenta que amenazaban con destruir la paz que Mateo e Isabela habían construido. Era de la familia Mendoza de Guadalajara, pero no de don Fernando, quien había muerto 3 semanas después de su reunión con Mateo. Esta carta estaba firmada por varios miembros de la familia, liderados por el hijo de don Fernando, Ricardo Mendoza. El tono era formal pero claramente hostil. Don Mateo, comenzaba la carta, hemos sido informados de que has aceptado la herencia de don Carlos Sánchez y que ahora te consideras entre las familias más ricas de la región. Sin embargo, hay asuntos pendientes relacionados con la propiedad Mendoza que deben resolverse. Mateo leyó en voz alta mientras Isabela escuchaba con creciente preocupación. Nuestro padre, don Fernando, en sus últimos días, y claramente no en su sano juicio, hizo declaraciones que podrían interpretarse como reconocimiento de errores en el manejo de la desheredación de tu padre. Nosotros, como sus herederos legítimos, rechazamos tales afirmaciones. Tu padre fue desheredado legítimamente por violación de normas familiares, y tu posesión de la granja es cuestionable en el mejor de los casos. Ahora que posees riqueza considerable, proponemos una resolución. Vende la granja a la familia Mendoza por un precio justo, y todos los asuntos legales pasados serán olvidados. De lo contrario, nos veremos obligados a reabrir disputas legales que cuestionan tu derecho a la propiedad. Es una extorsión, dijo Isabela furiosamente, pura y simple extorsión. Saben que no pueden ganar legalmente, ya intentaron eso y perdieron, así que ahora están tratando de intimidarte para que vendas. Mateo dejó caer la carta sobre la mesa, su expresión oscurecida por la rabia. Esta tierra es lo único que mi padre dejó que realmente importa. Todo el dinero del mundo no vale nada comparado con esto, y estos parásitos piensan que pueden asustarte para que la entregue porque ahora tengo otras propiedades. Se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana que daba a los campos que su padre había cultivado con sus propias manos. No la venderé, nunca, entonces pelearemos, dijo Isabela con firmeza, acercándose a él y tomando su mano. Tienes los recursos ahora para contratar a los mejores abogados del país. Podemos luchar contra esto y ganar. Pero Mateo sacudió su cabeza, su expresión preocupada. Las batallas legales toman tiempo, Isabela, años, potencialmente, y durante ese tiempo, la incertidumbre pendería sobre nosotros como una espada. Nuestros trabajadores se preguntarían si la granja seguirá siendo nuestra, si sus empleos son seguros. Los bancos podrían dudar en otorgarnos crédito con la titularidad en disputa. Y lo peor, su voz se quebró ligeramente, esto ensuciará el nombre de mi padre otra vez, lo arrastrará a través de los tribunales y la opinión pública como un espectáculo. Isabela sintió la frustración y el dolor de Mateo como si fueran propios. Durante los últimos meses, había llegado a amar no solo a este hombre, sino todo lo que representaba, su integridad, su lealtad a su familia, su dedicación a vivir según los valores que su padre le había enseñado. Ver a la codiciosa familia Mendoza intentar arrebatarle eso la enfurecía. Tiene que haber otra manera, insistió. No podemos simplemente ceder ante sus amenazas. Mateo la miró, y ella vio determinación endureciendo sus características. Tienes razón, no cederemos, pero tampoco peleamos sus batallas en sus términos. Hay algo que la familia Mendoza valora más que el dinero o la tierra, su reputación. Y creo que sé exactamente cómo usar eso en nuestra contra ellos. Durante los siguientes días, Mateo trabajó en silencio en un plan que inicialmente se negó a compartir con Isabela, diciéndole solo que confiara en él. Finalmente, una semana después de recibir la carta amenazante, reunió a Isabela en el estudio. He estado investigando la familia Mendoza, explicó, desplegando documentos sobre el escritorio, específicamente, sus finanzas. Resulta que don Fernando dejó la fortuna familiar en un estado precario. Ricardo y sus hermanos han estado viviendo muy por encima de sus medios, manteniendo apariencias mientras se ahogan en deudas. Esta granja no es sobre la tierra en sí, es sobre el dinero que esperan obtener vendiéndola para cubrir sus deudas.
Isabela estudió los documentos, viendo los registros de préstamos, las hipotecas sobre las propiedades Mendoza, los avisos de cobro. ¿Cómo conseguiste todo esto? Mateo sonrió levemente. La herencia de don Carlos incluía participaciones en varios bancos. Llamé en algunos favores, hice algunas investigaciones discretas. Ricardo Mendoza está a meses de la bancarrota si no encuentra una infusión significativa de efectivo. Por eso nos están presionando ahora. Entonces, dijo Isabela lentamente, entendiendo el plan, en lugar de pelear por la granja, les ofreces comprar sus deudas, te conviertes en su acreedor, lo que te da poder sobre ellos. Mateo asintió, exactamente, y luego les ofrezco un trato, perdono una porción sustancial de esas deudas a cambio de un documento firmado, reconociendo permanentemente mi derecho a la granja, más una disculpa pública por las acciones de la familia contra mi padre. Es brillante, admitió Isabela. Los pones en una posición donde o aceptan tus términos o enfrentan una ruina financiera completa. Pero Mateo, agregó con preocupación, esto requerirá que gastes una cantidad significativa de tu herencia. ¿Estás seguro? Mateo tomó sus manos, sosteniéndolas firmemente. Esta tierra vale más que cualquier cantidad de dinero, y además, sonrió genuinamente, tendremos suficiente dinero de sobra incluso después de comprar sus deudas. Don Carlos era obscenamente rico. Podemos permitirnos esto y aún así tener más que suficiente para los fondos caritativos y nuestra propia vida cómoda. El plan se puso en marcha. Los abogados de Mateo negociaron discretamente para comprar las deudas de la familia Mendoza, un proceso que tomó 3 semanas pero que finalmente los dejó en control de virtualmente todas las obligaciones financieras de Ricardo y sus hermanos. Cuando finalmente se encontraron cara a cara, Mateo insistió en que fuera en la granja. En su territorio la dinámica de poder había cambiado completamente. Ricardo Mendoza, un hombre de 40 años con una expresión perpetuamente arrogante, entró al estudio de la granja con 2 de sus hermanos, claramente esperando intimidar. La arrogancia se desvaneció cuando Mateo colocó los documentos de deuda sobre el escritorio. Caballeros, dijo Mateo con una calma fría, ahora poseo sus deudas, todas ellas. Los bancos estaban más que felices de venderlas a un precio razonable, especialmente dado su historial de pagos atrasados. Ricardo palideció, agarrando los documentos y escaneándolos frenéticamente. Esto no puede ser legal. Es completamente legal, respondió Mateo. Mis abogados se aseguraron de eso, y ahora tengo una propuesta para ustedes. Perdonaré el 60% de estas deudas, eso es más de 100,000 pesos a cambio de 3 cosas. Primero, un documento legalmente vinculante, reconociendo permanentemente mi derecho indiscutible a esta granja, y rechazando cualquier reclamo futuro sobre ella. Segundo, continuó Mateo, su voz endureciéndose, una disculpa pública en el periódico de Guadalajara por las acciones de su familia contra mi padre, don Alejandro Mendoza, reconociendo que fue injustamente desheredado y calumniado. Tercero, establecerán un fondo memorial en su nombre en la cantidad de 10,000 pesos para proporcionar becas educativas a niños de familias de clase trabajadora. Ricardo miraba entre los documentos y Mateo, claramente luchando con la furia y la desesperación. Esto es chantaje. No, corrigió Isabela, hablando por primera vez desde su posición junto a Mateo. Esto es justicia. Ustedes intentaron extorsionar a mi esposo, usar amenazas legales infundadas para robarle la tierra de su padre. Él simplemente encontró una solución más elegante al problema. Los hermanos Mendoza se retiraron a una esquina de la habitación, susurrando furiosamente entre ellos. Isabela observaba, fascinada por ver cómo la arrogancia de los hombres poderosos se derrumbaba cuando se enfrentaban a consecuencias reales. Finalmente, Ricardo regresó, su rostro como una tormenta pero su voz derrotada. Aceptamos tus términos, pero esto no termina nuestra enemistad familiar, Mateo. Nunca serás verdaderamente aceptado en los círculos sociales que importan, sin importar cuánto dinero tengas. Mateo se levantó, extendiendo su mano para estrechar la de Ricardo, sellando el acuerdo. No busco aceptación en círculos que valoran apellido sobre carácter. Tengo todo lo que necesito aquí.
Su mirada encontró la de Isabela, y ella sintió calidez extendiéndose por su pecho. Los documentos fueron firmados esa misma tarde, con los abogados de ambas partes como testigos. Cuando los Mendoza finalmente se fueron, sus carruajes desapareciendo por el camino polvoriento, Mateo se dejó caer en su silla con un suspiro exhausto. Se acabó, dijo, como si apenas pudiera creerlo. Finalmente se acabó. La granja está segura, el nombre de mi padre será reivindicado, y nunca tendrán que pasar por esto otra vez. Isabela se arrodilló junto a su silla, tomando su rostro entre sus manos. Estoy tan orgullosa de ti, susurró, no por ganar, sino por la forma en que lo hiciste, con inteligencia, con honor, sin rebajarte a su nivel. Mateo la besó suavemente, luego la levantó en sus brazos, haciéndola reír. Señora Mendoza, dijo con exagerada formalidad, ¿me haría el honor de acompañarme en un paseo por nuestra propiedad? Nuestra propiedad ahora asegurada permanentemente. Caminaron juntos por los campos mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranjas y rosas. Los trabajadores que pasaban los saludaban con respeto genuino y afecto. Rosa les agitaba desde el jardín. Esteban guiaba el ganado de regreso a los establos para la noche. Era una escena de paz perfecta, de vida honesta y trabajo significativo. ¿Sabes qué es lo más extraño?, preguntó Isabela mientras caminaban. Vine aquí pensando que mi vida había terminado, que ser vendida a un granjero era el peor destino posible, y ahora no puedo imaginar estar en ningún otro lugar, con ninguna otra persona. Mateo la atrajo más cerca. Ambos fuimos traídos a este matrimonio por las circunstancias más horribles, tu padre vendiéndote, mi desesperación por una compañera que no pudiera ser usada en mi contra, pero de alguna manera, esas circunstancias terribles nos llevaron exactamente a donde se suponía que debíamos estar. Juntos, se detuvieron en la cima de una pequeña colina que daba vista a toda la propiedad. Desde aquí, podían ver la casa que habían convertido en hogar, los campos que alimentarían a tantas familias, los establos y jardines que representaban años de trabajo cuidadoso. Esta tierra, dijo Mateo suavemente, ya no es solo la granja de mi padre, es nuestro legado, el que construiremos juntos y pasaremos a nuestros hijos algún día. ¿Hijos?, repitió Isabela, sintiendo una oleada de emoción ante la idea. Había evitado pensar en niños durante sus primeros meses de matrimonio, cuando todo era tan incierto, pero ahora, con su amor asegurado y su futuro protegido, la posibilidad llenaba su corazón de esperanza. Si tú quieres, dijo Mateo, girándola para enfrentarlo, quiero construir una familia contigo, Isabela. Quiero hijos que aprendan de tu fuerza y compasión, que crezcan en esta tierra entendiendo el valor del trabajo honesto y la importancia de ayudar a otros. Quiero todo contigo. Isabela sintió lágrimas felices esta vez rodando por sus mejillas. Sí, susurró, sí a todo, construyamos esa familia juntos. 3 años después, Isabela estaba de pie en el mismo porche donde había llorado tantas lágrimas de frustración y miedo cuando llegó por primera vez como esposa forzada. Pero ahora, mientras observaba los campos bañados por la luz dorada de la tarde de otoño, su corazón estaba lleno de una paz y felicidad que nunca habría creído posible. En sus brazos dormía su hija de 6 meses, Sofía Mendoza, nombrada así en honor a la madre de Mateo, María Sofía. Dentro de la casa, podía escuchar los gritos alegres de su hijo de 2 años, Alejandro, llamado así por el padre de Mateo, mientras Rosa lo perseguía juguetonamente. La granja había prosperado más allá de sus sueños más salvajes. Los fondos caritativos que habían establecido habían ayudado a cientos de familias a lo largo de la región. La pequeña escuela en la propiedad ahora enseñaba a más de 50 niños, no solo los hijos de sus trabajadores, sino también niños de comunidades circundantes cuyos padres no podían permitirse la educación. Teresa Cortés, la viuda que Isabela había ayudado años atrás, ahora administraba una panadería próspera en el pueblo y había contratado a otras 3 viudas, creando un círculo de apoyo que se expandía continuamente. El ejemplo de Mateo e Isabela había inspirado a otros terratenientes ricos a considerar sus responsabilidades hacia sus comunidades. Mateo emergió de los establos,
sus mangas enrolladas y su rostro bronceado por años de trabajo bajo el sol. A los 31, estaba en su mejor momento, fuerte, saludable y radiante, con la satisfacción de un hombre que vive de acuerdo con sus valores. Cuando vio a Isabela en el porche con Sofía, su expresión se suavizó con el amor que todavía la hacía derretirse, incluso después de 4 años de matrimonio. Se acercó, besando primero a su hija dormida suavemente en la frente, luego a Isabela con el tipo de beso que prometía más tarde, cuando los niños estuvieran dormidos y tuvieran tiempo para ellos. «Ha llegado una carta», dijo Isabela, entregándole un sobre, «de tu primo Rafael». Rafael era el hijo menor de uno de los tíos de Mateo, el único miembro de la familia Mendoza que había rechazado la campaña contra Mateo y que había mantenido contacto a lo largo de los años. Mateo abrió la carta, leyendo rápidamente, y una sonrisa se extendió por su rostro. «Rafael se casa el próximo mes. Nos está invitando a la boda», y hizo una pausa, claramente emocionado. «Me está pidiendo que sea su padrino. Dice que quiere casarse como lo hice yo, por amor verdadero, no por arreglos familiares, y quiere que yo sea testigo de ese compromiso». Isabela sintió lágrimas picando en sus ojos. En los años desde la confrontación con Ricardo Mendoza, la disculpa pública que habían forzado había tenido efectos inesperados. Muchos miembros más jóvenes de la familia Mendoza, inspirados por la historia de Alejandro y María, habían comenzado a cuestionar las rígidas tradiciones familiares. Rafael era solo uno de varios que habían buscado reconectarse con Mateo, viendo en él un ejemplo de cómo vivir con integridad incluso cuando va contra las expectativas sociales. «Por supuesto que iremos», dijo Isabela. «Es un honor que te reconozca de esa manera». Mateo asintió, mirando hacia los campos. «Mi padre habría estado orgulloso», dijo suavemente, «no solo de la granja o del dinero o incluso de ganar contra la familia, sino de esto, de que su ejemplo de elegir amor sobre deber está inspirando a la próxima generación». Esa noche, después de que los niños estuvieran dormidos, Mateo e Isabela se sentaron en su lugar favorito, la biblioteca que habían expandido y reorganizado juntos. Las estanterías ahora contenían no solo los libros originales de Mateo, sino también muchos que Isabela había agregado: poesía, historias de mujeres fuertes, libros sobre agricultura y educación. En la pared colgaba un retrato recién encargado de Alejandro y María Mendoza, pintado a partir de descripciones, y una vieja fotografía borrosa. Eran hermosos, jóvenes y claramente enamorados, un recordatorio constante de que el amor verdadero vale cualquier sacrificio. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó Mateo de repente, rompiendo el silencio cómodo, «de haber sido forzada a casarte conmigo». Isabela levantó la vista de su libro, sorprendida por la pregunta. «¿Por qué preguntarías eso ahora, después de todos estos años?». Mateo se encogió de hombros, pero ella podía ver la vulnerabilidad en sus ojos. «A veces me pregunto si hubieras tenido una elección, si hubieras podido conocerme en circunstancias normales, ¿habrías elegido esto? ¿Me habrías elegido a mí?». Isabela cerró su libro, dándole toda su atención. «¿Quieres la verdad honesta?», preguntó. Cuando él asintió, continuó: «Si nos hubiéramos conocido en circunstancias normales, yo como hija de una familia adinerada, tú como granjero, probablemente nunca nos habríamos conocido en absoluto. Las barreras sociales habrían sido demasiado grandes», explicó. «Mi padre nunca habría permitido un cortejo, y yo, criada como fui, probablemente habría estado demasiado influenciada por las expectativas sociales para ver más allá de tu ocupación al hombre extraordinario debajo. Así que no», dijo firmemente, «no me arrepiento de cómo empezamos, porque esas circunstancias horribles me forzaron a ver lo que realmente importa en un compañero, no el dinero o el título o la posición social, sino el carácter. Tu bondad cuando tenías todo el poder de ser cruel, tu paciencia cuando podrías haber exigido obediencia, tu respeto por mí cuando la sociedad te habría dado derecho a tratarme como propiedad». Se levantó y se acercó a su silla, arrodillándose junto a él como había hecho tantas veces antes. «Ser vendida a ti fue lo mejor que me pudo haber pasado, Mateo»,
porque me llevó a una vida más rica de lo que jamás habría tenido en los salones de baile de la Ciudad de México. No rica en dinero, aunque eso ciertamente ayuda, agregó con una sonrisa, sino rica en propósito, en amor verdadero, en trabajo significativo. Me diste una vida que importa. Mateo la atrajo en sus brazos, sosteniéndola tan fuertemente que podía sentir el latido de su corazón contra el suyo. Tú me salvaste, susurró en su cabello. Yo era un hombre amargado, escondido en mi granja, rechazando confiar en alguien, y tú, con tu fuerza y tu fuego y tu negativa a hacer cualquier cosa menos tú misma, me enseñaste a amar otra vez, a confiar otra vez. Los años continuaron pasando, marcados por la cosecha y la siembra, el nacimiento de 2 hijos más gemelos esta vez, un niño y una niña, y el crecimiento continuo de su legado caritativo. Isabela publicó un libro sobre su experiencia, titulado De mercancía a compañera, una historia de amor redefinido, que se volvió inesperadamente popular entre mujeres de todas las clases sociales. En él, habló honestamente sobre los horrores de ser vendida en matrimonio, pero también sobre cómo había encontrado agencia y propósito incluso dentro de esa situación. El libro inspiró conversaciones sobre derechos de las mujeres, matrimonio forzado, y la importancia de tratar a las esposas como compañeras iguales en lugar de propiedad. Mateo, por su parte, se convirtió en un defensor vocal de la reforma agraria, argumentando que los campesinos que trabajaban la tierra deberían tener la oportunidad de poseerla. Usó su posición única, un hombre con linaje noble y riqueza considerable que eligió vivir como granjero para abogar por cambios que muchos terratenientes ricos se resistían. No todos sus esfuerzos tuvieron éxito, pero lentamente, gradualmente, las actitudes comenzaron a cambiar. Otros terratenientes comenzaron a tratar a sus trabajadores con más respeto, a pagarles salarios más justos, a proporcionar mejores condiciones de vida. Cuando Isabela cumplió 30 años, Mateo le organizó una celebración que toda la comunidad atendió. No fue en un salón de baile elegante, sino en el gran granero de la propiedad, decorado con flores silvestres y luces de velas. Trabajadores de la granja bailaron junto a miembros de la élite local que habían venido a honrar a la mujer que había transformado la región con su trabajo caritativo. Rafael y varios otros Mendoza asistieron, ahora firmemente aliados en lugar de enemigos. Teresa Cortés trajo pasteles de su panadería. Los niños de la escuela realizaron una obra teatral que habían escrito sobre la historia de Mateo e Isabela. Durante los brindis, persona tras persona, se levantó para compartir historias de cómo la pareja había cambiado sus vidas. Una viuda habló de cómo el fondo caritativo le había permitido mantener a sus hijos después de la muerte de su esposo. Un joven habló de cómo la escuela de la granja le había dado la educación que le permitió convertirse en maestro. Una mujer mayor lloró mientras describía cómo el ejemplo de Mateo, respetando y valorando a su esposa, había inspirado a su propio hijo a tratar a su esposa como igual. Ustedes nos mostraron, dijo con voz temblorosa, que el amor verdadero no es sobre poder o posesión, es sobre asociación, respeto, y elegirse mutuamente cada día. Cuando finalmente fue el turno de Mateo de hablar, tomó la mano de Isabela y la llevó al centro del granero. Hace 10 años, comenzó, su voz lo suficientemente fuerte como para que todos escucharan, cometí lo que muchos considerarían un acto inmoral. Compré una esposa, usé dinero para obtener lo que no podía conseguir a través del cortejo tradicional, y según todas las medidas sociales, eso me convierte en un hombre terrible. Hubo un silencio incómodo, nadie seguro de a dónde iba con esto, pero quiero que todos sepan, continuó, que ese acto, por más terrible que fuera en concepto, me llevó al mayor regalo de mi vida. Esta mujer, dijo, sosteniendo en alto la mano de Isabela, vino a mí enojada, asustada, resentida, y con todo el derecho de estarlo. Le arrebaté su libertad de elección, pero ella, con su fuerza y su gracia, transformó nuestra situación. Se negó a ser una víctima, exigió respeto incluso cuando la sociedad decía que no tenía derecho a él, y al hacerlo, me enseñó más sobre honor, amor y asociación de lo que jamás había sabido. Isabela no se convirtió en mi esposa a pesar de cómo empezamos. Se convirtió en mi esposa porque eligió serlo,
cada día, a través de sus acciones y su amor. Giró para mirarla directamente, lágrimas brillando en sus ojos. Así que hoy, en tu 30º cumpleaños, quiero darte algo que no pude darte hace 10 años, una elección. Isabela Santillana Mendoza, sabiendo lo que sabes ahora, habiendo vivido esta vida durante una década, ¿me elegirías otra vez? ¿Elegirías esta granja, esta vida, este hombre imperfecto que te ama más de lo que las palabras pueden expresar? El granero estaba completamente silencioso. Todos los ojos estaban en Isabela, esperando su respuesta. Ella sintió las lágrimas rodando libremente por sus mejillas mientras miraba al hombre que había sido su salvador y su perdición, su desafío y su mayor amor. Mateo Mendoza, dijo con voz clara y fuerte, no habría elegido como empezamos. Nunca elegiría ser mercancía, ser comprada o vendida, pero habiendo vivido esta vida, habiendo conocido tu corazón, habiendo construido este legado juntos, te elegiría 1000 veces más. Te elijo hoy, mañana, y todos los días que me quedan, no porque tenga que hacerlo, sino porque quiero hacerlo, porque el amor que compartimos es el tipo que viene una vez en la vida, y me niego a dejarlo ir. El granero estalló en aplausos y vítores. Mateo la besó profundamente mientras sus hijos corrían hacia ellos, envolviéndolos en un abrazo familiar, y en ese momento, Isabela supo con absoluta certeza que su historia, por más imperfecto que fuera su comienzo, era exactamente como debía ser. Los años que siguieron trajeron desafíos, como todos los años traen. Hubo sequías que amenazaron las cosechas, enfermedades que preocuparon a la familia, conflictos que requirieron navegación cuidadosa, pero a través de todo, Mateo e Isabela enfrentaron cada dificultad juntos, su amor creciendo más profundo y más resiliente con cada prueba superada. Criaron a sus 5 hijos para entender que el privilegio viene con responsabilidad, que el dinero es una herramienta para hacer el bien, no un marcador de valor personal. Los niños crecieron trabajando los campos junto a los trabajadores, estudiando junto a los hijos de campesinos en la escuela de la granja, aprendiendo que la dignidad y el respeto se ganan a través del carácter, no se heredan con un apellido. Cuando Isabela tenía 40 años, su padre, don Rodrigo, quien había desaparecido completamente de su vida después de venderla, reapareció. Estaba viejo, enfermo, y completamente destituto, habiendo perdido todo lo que quedaba en más apuestas. Vino no para pedir perdón sino para pedir dinero. Isabela podría haber rechazado su ayuda. Dios sabe que tenía todo el derecho después de lo que él le había hecho, pero en cambio, consultó con Mateo, y juntos decidieron ayudarlo no dándole dinero directamente, sino poniéndolo en una habitación pequeña en el pueblo, pagándole un estipendio modesto, y asegurándose de que tuviera atención médica. No por él, explicó Isabela a sus hijos cuando preguntaron por qué ayudaría al hombre que la había vendido, sino porque me niego a dejar que sus acciones conviertan mi corazón en piedra. Mostraremos compasión porque eso es lo que somos, no porque sea lo que él merece. Don Rodrigo vivió otros 5 años, nunca verdaderamente arrepentido pero eventualmente agradecido por la misericordia mostrada por la hija que había traicionado tan completamente. Cuando murió, Isabela lloró no por el padre que había sido, sino por el padre que podría haber sido si hubiera tenido el coraje de tomar mejores decisiones. Fue enterrado en el cementerio de la granja, su tumba marcada con una simple lápida que leía: Don Rodrigo Santillana, que encuentre en muerte la paz que eludió en vida. Era más gracia de la que merecía, pero Mateo sostuvo a Isabela mientras lloraba, recordándole que el perdón era un regalo que se daban a sí mismos, no a aquellos que los habían herido. Los años se convirtieron en décadas. El cabello de Mateo se volvió gris en las sienes, luego completamente blanco. Isabela desarrolló arrugas alrededor de sus ojos de años de sonreír y reír. Sus hijos crecieron, se casaron, y les dieron nietos que corrían por la granja con la misma libertad con la que sus propios hijos habían corrido. La escuela se expandió hasta convertirse en una academia reconocida que atraía estudiantes de todo el país. Los fondos caritativos se extendieron más allá de su región,
ayudando a familias en múltiples estados. El legado de Mateo e Isabela Mendoza creció más allá de lo que jamás habían imaginado cuando se miraron por primera vez en ese camino lluvioso hace tantos años. En su 50º aniversario de bodas, rodeados por 5 hijos, 18 nietos, y una comunidad que los adoraba, Mateo e Isabela renovaron sus votos. Esta vez, no hubo coerción, ninguna transacción financiera, ninguna sombra de duda, solo 2 personas que habían pasado medio siglo construyendo una vida juntos, eligiéndose mutuamente cada día a través de todas las alegrías y tristezas que la vida traía. Isabela, dijo Mateo, sosteniendo sus manos arrugadas en las suyas, comenzaste como mi esposa comprada y te convertiste en mi compañera elegida, mi mejor amiga, mi gran amor, y el propósito de cada día que he vivido desde que entraste en mi vida. Mateo, respondió Isabela, su voz aún fuerte, a pesar de los años, me trajiste a esta granja como mercancía, pero me trataste como una princesa, no la princesa de los cuentos de hadas que espera ser rescatada, sino la clase real de princesa, una socia en construir un reino de compasión, justicia y amor. Transformaste lo que debería haber sido mi mayor pesadilla en mi mayor sueño hecho realidad. Se besaron mientras sus descendientes y amigos aplaudían, y el sol se ponía sobre los campos de la granja que habían construido en un símbolo de todo lo que era bueno y justo en el mundo. Esa noche, solos en la biblioteca que había sido su refugio durante 50 años, Mateo preguntó una última pregunta: si pudieras volver atrás y cambiar cómo empezamos, ¿lo harías? Isabela no dudó. No, dijo con certeza absoluta, porque esas circunstancias imposibles nos dieron algo que pocas parejas tienen: la prueba de que el amor verdadero no se trata de cómo empiezas, sino de lo que construyes juntos. Empezamos con una transacción y creamos una transformación, y esa, mi amor, es la mejor historia que alguien podría esperar vivir. Y vivieron el resto de sus días en esa granja, en esa vida que habían elegido, dejando atrás un legado que probaría que el amor genuino puede florecer incluso en el suelo más imposible.